Bueno, buenas tardes. Este video también continúa la clase número 22, pero vamos a ver el último capítulo de Historia Argentina de Ternavasio, que es el capítulo 9, que se llama De la República del Terror a la crisis del orden realista y tiene que ver con la caída del régimen a partir de la batalla de Caseros en 1852. En esta misma clase también vimos o tenían que leer el texto de Miers, que tiene que ver sobre la generación del 37, ¿no? Y el texto de Franklin Hellman, el último capítulo, el capítulo 10, que trataba sobre el sistema de Rosas, y que está en el otro video que subí. El otro video de Miers lo estaría subiendo Martín Felice también para la clase de hoy. Bueno, primero vamos a ver si puedo poner acá el video, digo, la imagen del texto que corresponde. Ahí se puede ver. Tiene que ver con esta, que es la clase 22. Repito, es la última clase sobre la Confederación Rosista. Y es el capítulo 9 del texto de Marcela Ternavasio, Historia Argentina. En la clase que viene empezaríamos cronológicamente con el texto de la misma editorial Siglo XXI, que es el texto de Hilda Sábato, sobre los pormenores que hay después de Caseros, ¿no? En esos 10 años de inestabilidad política, donde a pesar del dictado de la Constitución anhelada por algunos sectores, y entre ellos Urquiza, siguió habiendo conflictos entre Buenos Aires y el interior, que fueron resueltos después de la batalla Pavón en el 61, y eso catapultó a la figura de Mitre como presidente a partir de 1862, comenzando el proceso de organización nacional de 18 años, con las, digamos, la historiografía llamaba las presidencias fundacionales, ¿no? Las presidencias de Mitre, Sarmiento, de Avellaneda, de 6 años cada una, como determinaba la Constitución del 53, creada, que después fue reformada, ¿no?, un montón de veces, y en la última reforma, que es el 94, el Poder Ejecutivo tiene una durabilidad o una duración de 4 años y con posibilidad de reelección. Bueno, entonces en estos 18 años se estructuró el Estado Nacional con un modelo productivo especial, acorde a la División Internacional de Trabajo como país periférico, proveedor de materias primas y alimentos, ¿no? El modelo agroexportador. Bueno, ahora estamos en los pormenores del rosismo, ¿no? La caída del rosismo, que dio lugar a esa estructura, ¿no? Porque el rosismo estableció las bases, ¿no?, del modelo capitalista agrario, digamos, que luego sobre esas bases del rosismo se estructuró el modelo agroexportador, ¿no?, que dio inicio al Estado argentino, ¿no?, bien organizado, con la generación del 80. Bueno, este texto de Ternavasio no es muy largo, y como le digo, tiene que ver con los conflictos que había internamente y externamente con el rosismo, que se acentuaron entre el 38 hasta el 43, donde hubo una paz, la paz de los cementerios, dice Ternavasio, que hubo afrenta externa en el bloqueo anglo-francés del 45 al 48, además. Pero todo parecía que el sistema de Rosas o el rosismo estaba en buen estado. Bueno, todas esas problemáticas fueron reflotadas, especialmente con el litoral, y este ahí que desde ahí surge, digamos, ese ejército grande, ¿no?, en un conflicto con Buenos Aires por la navegación de los ríos interiores y los recursos aduaneros, que lo derrotó en el 52. Entonces,
el texto comienza diciendo que a partir del 38, de 1838, digamos, el régimen rosista sufrió diversos embates internos y externos, ¿no? Pero durante la década del 40, toda la década del 40, lograron derrocar, ¿no? El régimen rosista logró, digamos, no derrocar, logró frenar todos estos embates. Estos embates no lograron derrocar al régimen rosista. Y la oposición interna, desde el exilio, se volvió, sin embargo, más activa, ¿no? Pero sí logró derrocar a principios en la siguiente década, en la década del 50, al régimen rosista. Bueno, ¿cuáles son los frentes del conflicto? El primer frente de conflicto que Rosas enfrentó fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en 1837. Ahí el texto plantea que el detonante era la cuestión Tarija, ¿no? Que reclamaba Salta también. Pero otro tema candente era que el mariscal Santa Cruz brindaba protección a los enemigos unitarios, ¿no? La cosa que, lo importante que la conformación de la Confederación Perú-Boliviana, lo que sí hizo fue romper el equilibrio de poderes que había en el Cono Sur. Fue más afectado Chile, como planteamos en el texto de Alperindón y los otros días, por la cuestión del Pacífico. Y aquí que Chile declara la guerra y le solicita ayuda a Rosas, ¿no? para que logre derrotar al mariscal Santa Cruz, y Rosas le acepta ayudarlo y lo encomienda al caudillo salteño, digamos, aliado de Rosas, que era Alejandro de Heredia, y este se hizo cargo, ¿no? Sin embargo, la participación de Heredia fue irrelevante en la guerra contra la Confederación. Lo que sí fue decisivo fue una victoria del ejército chileno en enero de 1839 en la batalla de Yungay, ¿no? Y a esa batalla es la que da por terminado la Confederación Perú-Boliviana. Inclusive antes de esa batalla, Heredia, el caudillo salteño, es asesinado en 1838, ¿no? Ese mismo año, 1838, Rosas debió enfrentar el bloqueo francés en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Que fue otro gran frente de conflicto por parte de una potencia exterior, que obviamente fue aprovechada por la oposición interna. Las causas eran cuestiones diplomáticas, ¿no? Pero también otra causa importante en esta intervención fue la intervención argentina en los conflictos que tenía la República Oriental del Uruguay. Y obviamente la agitación de los unitarios que habían emigrado al Uruguay para que los franceses apoyen y bloqueen el puerto de Buenos Aires. Rosas intervenía, como dije yo, en la política interna de Uruguay, apoyando a Manuel Oribe, ¿no? Que era del Partido Blanco, que era el presidente de la República en 1838. Ahora, el principal opositor de Oribe, que era el Partido de los Colorados, era Fructuoso Rivera, quien buscó apoyo de Francia, y obviamente los unitarios lo ayudaban, y logró desplazar a Oribe. El bloqueo portuario afectó, obviamente, a la economía de la Confederación, especialmente al litoral, ¿no? Que era el principal, digamos, región productora y exportadora. Santa Fe y Corrientes reclaman a Rosas que arregle el conflicto, y además en ese mismo año, en 1838, es cuando se produce el fallecimiento de Estanislao López, ¿no? El gobernador de Santa Fe, que era un aliado indiscutible de Juan Manuel de Rosas,
y Rosas logra imponer a su hermano como gobernador en Santa Fe, a pesar digamos, que la Sala de Representantes santafesina había elegido a Domingo Culien, ¿no? Rosas no reconoce esa elección, y junto a Pascual Echagüe, que era el gobernador de Entre Ríos en ese momento, que después pasó a ser gobernador de Santa Fe, inclusive Echagüe. Pero junto a Pascual Echagüe, Rosas logra imponer al hermano de Estanislao López, que se llamaba Juan Pablo López, como gobernador ¿cómo se llama? De Santa Fe. Bueno, Domingo Culien, que era un acérrimo federal que planteaba la organización constitucional, al igual que los correntinos, al poco tiempo es asesinado, al otro año, 1839, y el gobernador de Corrientes, que se llamaba Genaro Perón de Astrada, va a sufrir la misma suerte, que venía reclamando algo que los correntinos vienen reclamando desde la gobernación de Pedro Ferré, ¿no? Que tiene que ver con la libre navegación de los ríos, el reparto de los recursos aduaneros y la sanción de una constitución. Y esto es lo que va a reflotar después Urquiza. Urquiza todavía no era gobernador en esa época, ¿no? Al poco tiempo, Urquiza es gobernador a partir de en la década del 40, ¿no? Pero en un principio Urquiza va a ser un acérrimo defensor del rosismo, del régimen, un aliado político, pero luego cuando la economía entrerriana empieza a prosperar, después de recuperarse de esa gran guerra que fue la guerra de la Revolución y el artiguismo, empieza a rivalizar con el poder monopolizador de Buenos Aires como cabeza del comercio exterior. En Buenos Aires, en ese contexto, Lavalle, ¿no? El que había, ¿se acuerdan?, derrocado a Dorrego, comandó una campaña militar para derrocar a Rosas. Y era apoyado por emigrados unitarios de Montevideo, inclusive por Formosa Rivera, y por los franceses, ¿no? Pero Lavalle no encontró los apoyos esperados. Por lo tanto, fue sofocada ese movimiento insurreccional de Lavalle. Y en Buenos Aires mismo también se había producido la llamada conspiración de Massa, que en esta conspiración estuvieron vinculados algunos jefes militares. Massa era el coronel Ramón Massa, que era el hijo del ex gobernador Vicente Massa, que en ese momento era presidente de la legislatura de Buenos Aires, ¿no? Vicente Massa. Bueno, este Ramón Massa, la conspiración fue denunciada y los cabecillas fueron fusilados por orden de Rosas, y al poco tiempo también fue asesinado por la mazorca el exgobernador y padre del coronel Ramón Massa. Enseguida lo que hace el gobierno de Rosas a partir de todas estas conspiraciones, instala un clima de terror a través de la prensa y a través de la mazorca, que era su policía paramilitar, digamos, y con esto logra pacificar a la provincia, ¿no? De alguna forma. Sin embargo, el conflicto logra pacificar en la ciudad más que nada, pero el conflicto siguió en la campaña y al sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? en los partidos ganaderos, ¿no? De Dolores, de Chascomús, que era la base del apoyo rosista hasta hace poco. De ahí se va gestando otro movimiento armado contra Rosas, ¿no? Es decir, no sé, para los estancieros que participaron en ese movimiento insurreccional, el bloqueo francés estaba destruyendo sus economías, ¿no? Y obviamente, ¿quién era el culpable? El gobierno de Rosas, y por lo tanto ese movimiento de los chacareros, de los hacendados
del sur de la provincia de Buenos Aires, que era un movimiento insurreccional que contaba con una supuesta invasión de Lavalle, que nunca ocurrió porque fue mal coordinado, fue fácilmente derrotado y sus cabecillas fueron pasados por las armas. Entonces se consolida, digamos, un régimen de terror, y una vez pacificada la provincia, la iniciativa de derrocar a Rosas pasó al interior del país, ¿no? De ahí en la provincia de Buenos Aires no hubo ninguna otra iniciativa más, digamos, en lo que es en la década del 40, pero al comienzo de las 40 se conforma en el norte la llamada Coalición del Norte, que es una alianza entre Tucumán, Salta y que recibe la adhesión de otras provincias como Catamarca, La Rioja, Jujuy, ¿no? Y también fueron apoyados por unitarios exiliados y por Lavalle, ¿no? Este movimiento insurreccional, que quería terminar obviamente, con los manejos autoritarios de Rosas, decía el texto. La coalición, que se llama la Coalición del Norte, lo llama la historiografía, lo que hizo Rosas fue, a partir de ese levantamiento, mandó un ejército muy armado a cargo comandado por Manuel Oribe, ¿no? Su aliado oriental, y implementó una represión atroz sobre esas provincias del norte. Inclusive Lavalle encuentra la muerte, ¿no? en Jujuy, y bueno, la resolución de ese conflicto se produjo cuando Rosas capitalizaba el cese del bloqueo francés. Los franceses obtuvieron esos reclamos diplomáticos, ¿no? En donde planteaban que los ciudadanos franceses tenían que tener los mismos derechos que tenían los ciudadanos ingleses. Por ejemplo, no hacer el servicio militar obligatorio y otras cosas. Pero lo principal fue la victoria política, ¿no? que tuvo Rosas a partir de ese levantamiento del bloqueo francés. Rosas a cada uno de estos levantamientos los transformó en un triunfo, ¿no? Un triunfo político. Y a partir de esta década de 1840, la represión sobre los unitarios en Buenos Aires fue feroz, fue atroz, ¿no? Había un clima de terror sin precedentes en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, este clima de terror se aplicó cuando llegó la noticia, por ejemplo, a Buenos Aires, que había huido de la prisión el general Paz, que estuvo encarcelado, ¿no? Donde escribió sus famosos escritos desde la cárcel, sus memorias, las memorias del general Paz, que son muy interesantes, ¿no? Era un general muy destacado en tácticas militares, que había derrotado a Facundo Quiroga 2 veces. Bueno, entonces Paz, al poder huir, inclusive derrota a Pascual Echave en la batalla de Caguazú, ¿no? Y encima logró establecer una alianza con Corrientes, de Pedro Ferrer, inclusive aquel gobernador santafesino que había nombrado, que había llegado al poder gracias a Rosas, que era Juan Pablo López, el hermano de Estanislao. Y bueno, ¿cuál era el motivo? Estos demandaban la organización constitucional, era algo que venía de entrada, ¿no? Bueno, López es vencido por Oribe y por Echagüe en 1842, y Echagüe ahí pasa a ser, como yo les decía anteriormente, gobernador de Santa Fe, y Rosas logra poner un nombre suyo, ¿no? De esta manera,
fiel, que es Pascual Echagüe, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la represión desatada por la mazorca lo hizo consolidar el régimen y la exaltación a la figura de Rosas se extendió como nunca antes. Por eso habla, a partir de ahí, el texto de, ¿cómo se llama?, de Ternavasio habla de la paz de los cementerios, ¿no? Y lo decía la prensa de la época. En 1840 se había vencido el plazo como gobernador, pero enseguida se firmaron peticiones, ¿no?, para que Rosas sea reelegido con los mismos poderes que tenía conferido desde 1835, ¿no?, en la suma del poder público. Dice que comienza un periodo plebiscitario y un dinamista, ¿no?, del poder de Rosas. Por eso se reunieron más de 17.000 firmas, ¿no?, instaurando este ritual plebiscitario que buscaba legitimarlo a Rosas. La paz alcanzada, ¿no?, en Buenos Aires se extendió a toda la Confederación a partir de 1843. Y las mayores amenazas, como decía anteriormente, estuvieron fuera de la frontera. Oribe había iniciado un eterno sitio en Montevideo, ¿no?, que Oribe era el presidente oriental que había sido desplazado por Fructuoso Rivera, y cuando Rosas interviene, ¿no?, con una escuadra propia, bloqueando el puerto de Montevideo, eso lo que generó, desató la reacción de Francia e Inglaterra, ¿no?, porque tenían sus negocios ahí en el comercio con Montevideo, ¿no? Entonces, ambas naciones lo que hacen es exigirle a Rosas el retiro de la escuadra, este se negó, y bueno, y ahí es cuando en 1845 se extiende un bloqueo, el bloqueo anglo-francés, por 3 años, duró hasta 1848, y es en ese contexto que se produjo esa batalla, ¿no?, que es la batalla de vuelta obligada, que es un hito de la defensa de la soberanía, que aunque fue un triunfo militar esa batalla, ¿no?, un triunfo militar para las potencias europeas, Rosas lo capitalizó ese triunfo y se transforma en el defensor de la soberanía, ¿no?, de la Confederación Argentina, y en ese contexto San Martín le regala su sable, Corvo, se lo envía, como digamos, reivindicando su defensa de la soberanía de estas grandes potencias. Bueno, y el bloqueo, obviamente, de nuevo, lo que hace es deteriorar la economía rioplatense, ¿no?, de los estancieros y del fisco. Pero la estrategia de resistir, como había utilizado anteriormente con el bloqueo francés, le dio nuevos frutos, y cuando se termina ese arreglo en 1848, que se abre el bloqueo, el régimen rosista parecía invencible. Pero bueno, lo que sí había, otra forma de combatir al racismo, el rosismo, otra forma distinta digamos, dentro de lo que es lo militar, estaba la batalla de las ideas, ¿no? De ahí surge las ideas de la generación del 37, del texto de Miers. El texto de Ternavasio habló de que como que se libraron en el plano de las ideas, ¿no?, batallas, y que esas ideas surgen fuera de las fronteras de la Confederación, fueron desarrolladas por los emigrados, ¿no?, principalmente desde Chile y de Uruguay, que fueron los dos lugares donde emigraron los jóvenes intelectuales, la llamada generación del 37, y estas batallas culturales, intelectuales, no estuvieron desvinculadas a los movimientos militares, ¿no?, iban en paralelo. Bueno, consistían en escritos terribles sobre Rosas,
había literatura política, poemas, canciones, inclusive había proyectos de país, ¿no? Como las bases de Alberdi, ¿no? Cuando se concrete la caída de Rosas. En esta etapa, los jóvenes románticos exiliados empiezan a ganar, como yo les dije, protagonismo. Ellos condenaban los resabios de la herencia española, ¿no? Que estaba encarnada en el rosismo. Pensaban que absorber las ideas del romanticismo traídas desde Europa y del socialismo utópico simeoniano, ¿no? Cuando hablan de socialismo, estamos hablando no del socialismo como lo conocemos, el socialismo marxista, digamos, sino con el socialismo que es la oposición al individualismo que había generado el liberalismo, ¿no? En esa posición. Y lo que proponían era superar la antimonia que había generado entre los unitarios y los federales, ¿no? Y que proponían una concepción que debía ser la unión, ¿no? De estas dos posturas, ¿no? Para unificar el país. Su principal objetivo era alcanzar un profundo conocimiento de la realidad, obviamente la realidad local, y todas sus dimensiones, ¿no? Para definir una identidad nacional. A ver si encuentro. Hay algunas cosas que saca el texto sobre lo que escribía la generación del 37. Un poquito. Acá dice en la página 236 y 237. Dice, el gran pensamiento de la revolución no se ha realizado. Somos independientes pero no libres. Los brazos de la España no nos oprimen, pero sus tradiciones nos abruman. Esto es lo que yo le decía. De las entrañas de la anarquía nació la contrarrevolución. Esperen un segundito, por favor. Bueno, esperen que pongo... Esto creo, a ver. Ahí está. Es en la página 237. No. Acá está. Acá esta parte que dice la joven generación, lo que leí. Y después dice, bueno, yo tengo el libro acá. Dice lo último, la revolución marcha, pero con grillos. A la joven generación toca desplazarlos y conquistar la gloria de la iniciativa de la grande obra de la emancipación del espíritu americano, que se resume en estos dos problemas, emancipación política y emancipación social. El primero está resuelto, falta resolver el segundo. Bueno, este es un fragmento del llamado dogma socialista que escribe Esteban Echeverría. Como insisto, cuando hablamos de socialismo hablamos de una concepción distinta de lo que hoy consideramos lo que es el socialismo, sino que lo opuesto al individualismo, ¿no? Propio de la sociedad, o de las ideas románticas. Esta joven generación, que también debió obviamente exiliarse como los unitarios, desarrolla la idea de que era necesaria una síntesis, ¿no? Entre unitarios y federales. Y bueno, para lanzarse a la lucha política contra el régimen. Por ejemplo, acá yo separé, hay un libro que es de Esteban Echeverría, que hay una serie de escritos, La cautiva, El matadero, ¿no? Que son obras literarias de la historiografía, que obviamente es una crítica al rosismo. Y ahí está el otro, que es La ojeada retrospectiva, ¿no? Que es la continuación del dogma socialista casi 10 años después, ¿no? El dogma socialista del año 37, si no mal recuerdo, y la ojeada retrospectiva es del 46. Y, por ejemplo, decía algunas cosas
a ver si lo encuentro. Dice, a fines de mayo del año 1837, se propuso al que suscribe promover el establecimiento de una asociación de jóvenes que quisiera consagrarse a trabajar por la patria. La sociedad argentina entonces estaba dividida en dos facciones irreconciliables por sus odios como sus tendencias que se habían largo tiempo desplazado en los campos de batalla. La facción federal, vencedora, que se apoyaba en las masas populares, y era la expresión genuina de los instintos semibárbaros, y la facción unitaria, minoría vencida, con buenas tendencias, pero sin bases locales de criterio socialista, y algo antipática por sus arranques soberbios de exclusivismo y supremacía. ¿No? Bueno, entonces, lo que planteaba es que tiene que haber una generación nueva, una superación de esta antimonia entre federales bárbaros, unitarios mejores, pero poco, digamos, como dice acá, soberbios, ¿no? Con soberbios sobre un pueblo, digamos, semibárbaro. La superación era esta generación del 37, ¿no? Es el mismo contexto que plantea, por ejemplo, Sarmiento con Civilización y Barbarie, ¿no? La civilización era Europa, la barbarie era América, y había que barrer todo eso. Básicamente la concepción de la generación del 37 es esa, ¿no? Y es la que se lleva a cabo una vez derrotado a Rosas. ¿No? Es un primer movimiento intelectual que hay en la Argentina y que llevó a cabo un proyecto de país que después de la caída de Rosas solo es superado con la generación del 80, por ejemplo, ¿no? Que es, bueno, entonces volvamos al texto de Ternavasio, dice, desde 1839, ¿no? Recapitulemos, la generación del 37 se comienza a exiliar, ¿no? Por la persecución, obviamente, de la mazorca, de la sociedad popular restauradora, y comienzan a participar de algunos movimientos armados y obviamente también discursivos. Algunos se fueron a Chile, como dije antes, otros se fueron a Uruguay, otros empezaron a viajar por Europa, por Estados Unidos, y algunos nombres eran, bueno, Esteban Echeverría, José Mármol, Bartolomé Mitre, Manuel Alberdi, bueno, Domingo Faustino Sarmiento, Ricardo Gutiérrez. Algunos, como por ejemplo Sarmiento y Alberdi, que terminan recalando en Chile, se encontraron, como dijimos anteriormente en el texto del Perindongui, con un país que había alcanzado una estabilidad política bajo un régimen, digamos, conservador, con un alto grado de institucionalización política, que obviamente esto influye notablemente en sus concepciones ideológicas. Además, esta gente se inserta en el aparato burocrático, académico, periodístico, ¿no? Chileno, y pudieron absorber los escritos o las novedades literarias, filosóficas, modernas, ¿no? En un país conservador. Muchas veces chocaron inclusive con sus ideas con ese Chile conservador. Bueno, y es desde Chile que Sarmiento comienza o explica lo que es el fenómeno rosista a través de su Facundo, Civilización y Barbarie, que fue publicado en 1845. ¿Qué planteaba Sarmiento? De que Rosas era una excepción entre los caudillos, ¿no? La diferencia entre Rosas y los demás caudillos del interior, que ahí se podía observar, porque tiene el nombre de la obra, ¿no? El contraste entre Rosas y Facundo Quiroga, mientras que Rosas lo caracterizaba a él, ¿no? Como alguien que había premeditado todas sus acciones. Distinto era Quiroga, ¿no? Que era el representante de la barbarie, que representaba la espontaneidad animal,
del mundo rural, ¿no? Rosas era un híbrido, ¿no? Como dijimos antiguamente también en otra clase, entre el campo y la ciudad. Entonces, sobre ese híbrido, decía Sarmiento, había que construir un nuevo país. Bueno, luego llegó la batalla de Caseros, que es la batalla que dio por finalizado y que derrota a Rosas y bueno, y es destituido, obviamente. Esta batalla ocurrió en febrero de 1852 por una alianza que se había constituido por Entre Ríos, Corrientes, Brasil, Uruguay, que era comandada por Justo José Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, y un Urquiza que se había mantenido leal durante toda, a Rosas, ¿no? Durante toda la década de 1840, pero digamos, él gobernaba una provincia, ¿no? Entre Ríos, que se venía recuperando económicamente de los destrozos de la guerra de independencia, del conflicto con los artiguistas, y comenzaba a ser un importante rival de Buenos Aires, que como había dicho antes, ejerció un monopolio del puerto y de la navegación de los ríos interiores, ¿no? Esos son los dos principales detonantes, digamos. Rosas venía disputándole además con Brasil el control político del Uruguay, como dijimos antes, y los brasileños apoyaban a Fructuoso Rivera, Rosas apoyaba a Manuel Oribe, y a Brasil también le preocupaba la navegación libre de los ríos interiores, porque llegaban hacia los estados del sur de Brasil, no Río Grande do Sul. Entonces, en 1851, Urquiza hace un manifiesto, se llama el Pronunciamiento de Urquiza, y aceptaba en ese pronunciamiento la renuncia de Rosas a las relaciones exteriores. Como, a ver, algún ritual anual donde Rosas hacía plebiscitar su legitimación, renunciando todos los años al control del manejo de las relaciones exteriores, y todas las provincias volvían a elegirlo a él. Entonces, lo que hace Urquiza en ese pronunciamiento es, digamos, aceptar esa renuncia y reasumir esas facultades, y obviamente también expresa en ese documento su voluntad de organizar el país a través de una constitución. Y este gesto significaba una declaración de guerra a Juan Manuel de Rosas. Urquiza lo que hacía era esperaba el apoyo de los gobernadores, y el único gobernador que lo apoya, o la única provincia, es Corrientes, ¿no? Bueno, entonces, sin embargo, el apoyo brasileño fue importante. La campaña militar se inicia en Montevideo, se suman ahí algunos emigrados y se conformó el llamado Ejército Grande, que es comandado por Urquiza, como lo dije anteriormente. Rosas poseía un ejército muy poderoso y además una población que lo apoyaba decididamente. Dice el texto que a medida que venía avanzando el ejército de Urquiza, la población lo amedrentaba a ese ejército. Y bueno, se enfrentan en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, a 30 kilómetros de la ciudad, y fue una batalla rápida, contundente, siendo una victoria para Urquiza. Rosas se exilia, se lleva todos los documentos de su gobierno, y es un exilio que duró hasta su muerte, en 1877, en Inglaterra, con muy escasos recursos, donde le confiscaron todas las tierras y vivió grandes penurias. Acá hay digamos, una reproducción de la carta que le envía Rosas a Urquiza, agradeciéndole el apoyo financiero. A lo mejor su enemigo, ¿no? Porque nadie le tiraba una mano, y de los esfuerzos que hizo para recuperar sus tierras, que nunca ocurrió. Sus tierras fueron expropiadas por el Estado, ¿no? Urquiza lo que hace es instalar su ejército en Palermo, donde tenía su casco, donde son hoy los lagos de Palermo, por ejemplo. El casco de la estancia
de Juan Manuel de Rosas. Bueno, el fin, para terminar, el fin de la época rosista lo que hacía era abrir una nueva etapa, y todo indicaba que se iba a organizar el país, cosa que se hizo a través de una constitución. Sin embargo, después de la caída, de forma inmediata, no quedaban resueltos esos conflictos, ¿no? Que duraron 10 años, y especialmente el problema de la aduana, ¿no? Que eso se resolvió con la batalla de Pavón en 1861, como dije al principio. Pero lo importante es que Rosas generó las bases, como dice el texto de Franklin y Hellman, las bases de lo que fue después fue del capitalismo agrario argentino, que fueron las bases de lo que fue después el modelo agroexportador cuando se organizó estatalmente lo que hoy es nuestro país. Bueno, listo, eso es todo. Nos vemos hoy.